7:58 en el territorio continental ecuatoriano. La revista de Opinión Democracia da la bienvenida a la ministra de Economía y Finanzas, Saría Moya. Lo invitamos a propósito de los 2 años de administración del presidente Noboa. ¿Cómo están los indicadores? Y hemos visto gran parte de los indicadores que son positivos para el país. Quedan, por cierto, grandes desafíos, y para citar por sectores como el sector de la salud, el sector de la educación. Pero hay que señalar cómo se ha controlado, por un lado, temas como la inflación, y por otro, la reducción de la pobreza, la reinserción escolar, el riesgo país, que cuando llegó hace 2 años, noviembre de 2023, era de alrededor de 2.000 puntos, y hoy está el último registro 677. Y así podemos continuar. Deudas pendientes también en sectores fundamentales, como el fomento del pleno empleo en el Ecuador. Cierto es que ha habido un ligero mejoramiento del 35.8 hace 2 años al 37, pero ojalá el país pudiera contar con mayor empleo en el país, que por cierto el Estado no genera fuentes de empleo. Tiene que fomentar políticas que permitan que el sector privado, que es el que mayormente da empleo, pueda fortalecer en ese sentido. Ministra, buen día. ¿Qué representan 2 años en los indicadores, especialmente económicos y sociales? Buen día, muchas gracias por este espacio en el cual podemos conversar con la ciudadanía. Realmente han sido 2 años de mucho esfuerzo y de mucho amor al servicio público, orientados siempre a generar un crecimiento económico, y ese crecimiento económico se basó en ir ordenando las finanzas públicas, porque era necesario que los servicios públicos tengan continuidad, que la dolarización tenga un fortalecimiento y que nuestro país pueda acceder a fuentes de financiamiento que sean sostenibles. Creo que uno de los logros más importantes es el contar con un crecimiento económico del 4.3%, aún cuando las previsiones de organismos internacionales eran del 1.8%. Este crecimiento económico se siente en indicadores como las ventas, por ejemplo, que han crecido en un 8%. Y lo que usted decía, algo muy importante, el fin de generar crecimiento económico es que mejoren los indicadores de empleo. El efecto en el empleo se va viendo unos meses después de que se genere el crecimiento económico, conforme el sector privado va teniendo confianza para generar esas contrataciones, y que el empleo mejore también en términos de calidad, porque no solo se ve una tendencia positiva en el empleo adecuado, sino que también se ve una disminución de alrededor de 3 puntos porcentuales respecto al año pasado en el indicador del subempleo, que es uno de los principales problemas del Ecuador. Ahora, es importante, un país no va a salir sin crecimiento económico, es indudable. Vemos países que crecen al 4, 5, 6, 7%, que es lo ideal. Sin embargo, ese crecimiento que trimestre a trimestre se ha reflejado este año, ¿cómo darle sostenibilidad a fin de que a fin de año se diga todo el año creció 4,3% o más? Nosotros tenemos que medir el pulso de la economía, y gracias a un nuevo indicador del Banco Central del Ecuador, que es el índice mensual de actividad económica, podemos ir viendo si es que tenemos esa sostenibilidad que es tan deseada. El dato de junio se mantiene sostenible a septiembre. El último dato del índice mensual de actividad económica indica que este movimiento de la economía ha crecido en un 4.8% respecto al año pasado. Si nosotros comparamos cómo estaba el índice mensual de actividad económica en el 2023, en el 2023 había un crecimiento de apenas 0.2%. Entonces, 0.2% en 2023 en este mes, y actualmente en 4.8%. Lo que nosotros tenemos que hacer es ir siendo muy estratégicos en cómo vamos direccionando nuestras políticas económicas, y también cómo vamos direccionando nuestra política fiscal. Se ve que en el Ecuador ha habido un crecimiento en las reservas internacionales. Las reservas internacionales actualmente se encuentran en alrededor de 9.000 millones. Cuando nosotros llegamos, las reservas internacionales tenían un valor muy bajo, por debajo de los 5.000 millones. Y esto hace que haya liquidez en la economía. Cuando existe liquidez en la economía, también podemos mejorar nuestra cartera de crédito, que es lo que impulsa al sector productivo. La
cartera de crédito productivo en la banca privada pasó de 18.300 millones a 23.500 millones. Es decir, nuestro sector privado tiene más capacidad de financiar sus ciclos productivos a través de la banca privada. Y esto viene acompañado no solo de colocar más crédito, sino también de algo muy importante, y es las condiciones financieras a través de las cuales nosotros accedemos a ese crédito. Las tasas de interés estaban en alrededor del 7.52 y ahora están alrededor del 5.6, es decir, accedemos a crédito más barato y en mejores condiciones. ¿Ya la tasa efectiva? La tasa, sí. Ahora, ¿cómo fortalecer esto e ir reduciendo? Porque hay indicadores, es indudable. Aquí cuando hubo la paralización de 31 días, movilización que fue nefasta especialmente para el norte del país, se habló, va a haber una disparada de precios y de inflación, y eso no ha ocurrido. Quienes vamos a los mercados vemos una estabilidad que es un reflejo de los productos básicos de la inflación, que está ubicado hoy en el 1.24%. En el 1.24. Previo a medidas como la focalización de los subsidios y la redistribución de los subsidios que tuvimos en el Ecuador, porque pasamos de destinar esos recursos a un subsidio mal focalizado a más bien fortalecer programas sociales, siempre va a haber especulación. Lo mismo sucedió cuando se focalizó el subsidio de la gasolina extra, y ahí también se vaticinó que iba a haber procesos inflacionarios, y la realidad es que tenemos una de las inflaciones más bajas. Las ventas han seguido creciendo. Es decir, todo el trabajo que hizo el gabinete del presidente Daniel Noboa bajo su liderazgo fue precisamente cuidar esas redes económicas para que no haya paralización, no solo en términos económicos locales, sino también en términos de exportaciones. Los productos tenían que poder transitar para poder salir de los mercados. Para nosotros, una de las fortalezas más importantes es la diversificación y crecimiento que hemos tenido en términos de exportaciones. Las exportaciones totales han crecido en 16.8%. Pero usualmente los productos que más sostenían la balanza comercial y las exportaciones eran los petroleros. Teníamos una dependencia muy fuerte de los productos petroleros. Pero actualmente es las exportaciones no petroleras las que realmente están sosteniendo esta balanza comercial que es positiva. Si nosotros vemos la balanza comercial, por ejemplo, en el 2023, era de apenas 73 millones en positivo. Actualmente es de 3.700 millones. Y eso está impulsado en buena parte por un crecimiento justamente de las exportaciones no petroleras. Las exportaciones no petroleras han crecido en un 28%. Es decir, este gobierno está generando las condiciones para que el sector privado crezca no solo a nivel local, sino también a nivel internacional, y que eso se traduzca en tener mayores ingresos también para las familias ecuatorianas. Hay sectores fundamentales como el sector social, el tema de la salud. ¿Cómo repercutir eso, por ejemplo, en una mayor reducción de la desnutrición crónica infantil y el acceso a la salud? El indicador de la desnutrición crónica infantil también evidencia mejoras. Esta es una estrategia que tiene el país de largo plazo, y en la proforma que viene para el 2026 se ha destinado alrededor de 460 millones para esta estrategia, que vincula varias aristas, ¿no? Tenemos los bonos de los 1.000 días para las madres gestantes. Este es un incentivo muy importante para que las madres puedan llevar a sus hijos a los controles y que también tengan un cuidado adecuado durante su gestación. Es importante invertir en esta primera infancia, porque es en esta primera infancia en la cual se cultivan las habilidades de nuestros niños, y ahí está el futuro del Ecuador. Y en esto tenemos una vicepresidenta que es muy comprometida, que trabajó en desnutrición crónica infantil y que le da el impulso desde las diferentes carteras de Estado. En esta estrategia intervienen otras carteras de Estado, con, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública a través de los programas de vacunación, incluso el INEC a través de la encuesta, para poder ir viendo justamente y monitoreando a estos niños que tienen un seguimiento nominal. Ahora, sobre esto es fundamental, y hay ejemplos claros, la necesaria estabilidad
y la seguridad jurídica, que por cierto no le compete al Ministerio de Finanzas, pero sí en general vemos países como el Perú, 8 presidentes, 4 presos, y hay un gerente del Banco Central que se ha mantenido 2 décadas, hay sectores bollantes como la minería formal, hay estabilidad, no pasa nada más allá de los presidentes presos. ¿Cómo lograr en el país también estabilidad que permita dar certidumbre y seguridad? Es muy importante el contar con seguridad jurídica. Y es por eso que eso atrae a los inversionistas. Pero hay 2 cosas que hacen que un país atraiga esa inversión extranjera y que cuente con esa institucionalidad. En el ámbito de mis competencias está el velar por que exista esta sostenibilidad fiscal y financiera para que el Ecuador regrese a los mercados internacionales. ¿Qué significa esto? Porque escuchamos mucho esta frase, regresar al mercado internacional. El Ecuador emitió su deuda soberana de manera independiente por última vez en enero del 2019. A partir de eso, todo el financiamiento ha dependido de reestructuraciones en el tiempo de la pandemia que hicieron que los pagos de deuda de ese entonces sean pasados hacia el 2026 y hacia el 2027. Y desde ahí hemos contado solo con el financiamiento de los multilaterales. Nuestro objetivo es poder regresar otra vez a emitir deuda de manera independiente en el 2026. ¿Y eso cómo se logra? Tenemos que generar confianza en los mercados internacionales. Justamente la semana pasada tuvimos una calificación de una de las calificadoras más prestigiosas del mundo, Fitch, que por fin se evidencia que el Ecuador pasa de una calificación CCC+ a una calificación de B. ¿Qué quiere decir esto? Esto es en los instrumentos de largo plazo de deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos ven que nuestra deuda es sostenible en el tiempo y que tenemos buenas posibilidades de ir, que esta mejora está encaminada y que el Ecuador está en el rumbo correcto para poder ir regresando a estos mercados internacionales. Esto da seguridad no solo al gobierno y a la empresa privada, sino también a nuestro sector financiero privado, que es parte de esa estabilidad de la que estamos hablando. Ahora, hay indicadores que gustaría al país, más allá de la crisis, la inestabilidad que ha habido en lo institucional, a apretar el acelerador, por ejemplo, de la reducción de la pobreza. Cierto es que ha bajado 3 puntos, pero ¿cómo avanzar mucho más? Es a partir de justamente las políticas de redistribución de los recursos que hemos realizado. Este gobierno es un gobierno responsable que ha velado por generar un nuevo programa de incentivos al sector productivo. Usualmente hemos hablado de bonos sociales, bono de desarrollo humano, el mismo bono de los 1000 días, pero no se había pensado en incentivos en el área productiva. Y voy a citar 3 que son justamente de este gobierno. El programa Jóvenes en Acción, el programa Emprende, que es para los emprendedores que tienen RIMPE y que tienen ventas menores a $1000, y también el programa de incentivo de bonos raíces, que fue para los agricultores. Estos bonos tienen una característica un poco diferente, y es que buscan incentivar la producción y que sus beneficiarios adquieran autosuficiencia. Creo que este es un precepto personal, digamos. A mi parecer, el gobierno que tiene éxito es el que está en capacidad de generar ciudadanos autosuficientes, que quieran salir de la pobreza y que se les ayude en ese camino. Y en ese camino necesitan incentivos diferenciados. Si tenemos un emprendedor que ha tenido ventas por menos de $1000 y se le puede dar un incentivo para que adquiera capital de trabajo, a eso está orientado el bono. No es solo asistencialismo, sino generar autosuficiencia dentro de la ciudadanía. Ahora, entre los indicadores positivos, indudablemente, en el sector privado, por ejemplo, la captación de recursos en los depósitos bancarios. Hace 2 años era de alrededor de 44.900 millones y hoy ha pasado a 58.300 millones, casi 14.000 millones más. Pero uno dice, se está acumulando los recursos en los bancos, pero ¿por qué no se puede utilizar en el país? Realmente los recursos se están utilizando y por eso también vemos el crecimiento del que hablábamos en la colocación del crédito. La colocación del crédito solo en el último año ha tenido un crecimiento del
12.7%, pero aquí es importante hablar de la colocación del crédito productivo, que en el último año tuvo un consumo. No del consumo, del productivo. El consumo también es importante, pero el productivo es el que nos incentiva a tener crecimiento económico. Y ese crecimiento solo en un año ha sido del 19.6%. Entonces vemos que esta liquidez que se va acumulando en los bancos es luego trasladada a nuestro sector productivo. De cualquier manera, una cosa que incide también y que depende del Banco Central del Ecuador, de la Junta Regulatoria, es la tasa activa del interés bancario, que si bien se ha reducido, pudiera ir mucho más abajo. Se va ajustando y esa es la importancia del indicador del riesgo país. Porque, ¿qué quiere decir esto? Estaba hablando recién con una persona y me decía, no entiendo qué significa el riesgo país. Entonces se le explicaba que el riesgo país es un indicador que mide la diferencia entre la tasa de interés que se paga en bonos de Estados Unidos y la que pagan por nuestros bonos. Es decir, cuánta confianza tienen los inversionistas extranjeros en el Ecuador. El dato de ayer ya bajó incluso más, es de 631, el penúltimo dato era 677. Y esto quiere decir que los mercados internacionales están confiando en el Ecuador y cuando hay recursos, y eso quiere decir que hay recursos para el Ecuador en mejores condiciones financieras, pagamos menos por el servicio de deuda, que además también en esto el gobierno ha sido un gobierno muy responsable con el nivel de endeudamiento, precisamente porque se trasladaron los pagos de la deuda de la pandemia hacia los años 2026 y 2027 y el porcentaje de deuda PIB en el último año bajó en agosto, ¿no?, que es el dato cerrado de deuda, bajó de 51.19% y actualmente se encuentra en 46.58%. Entonces nuestra deuda es más sostenible, eso también ayuda a mejorar los niveles del riesgo país, hace que el Ecuador acceda a financiamiento más barato y eso se va trasladando también a las familias ecuatorianas. Y también si se pueden colocar bonos en otras condiciones diferentes, baja el riesgo país, baja la tasa de interés y uno accede al crédito, igual la emisión de bonos. Exactamente, que es lo que queremos para el siguiente año para bonos de deuda externa y ya está beneficiando a bonos de deuda interna. Ahora, en los temas sociales, por ejemplo, el tema de la salud, cierto es que ha bajado uno de los indicadores de nutrición crónica infantil del 20.1 al 19.3. Sin embargo, y desde el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿cómo incentivar que haya calidad del gasto? Los recursos están allí, crece anualmente el 0.5%, pero ¿cómo darle calidad al gasto para enfrentar esos grandes desafíos de una medicina curativa y no preventiva que demanda medicamentos, insumos, atención a los hospitales? Precisamente a través del Comité de Salud, que es interinstitucional, ya se han avisorado diferentes políticas, porque algo que alguna vez igual comenté en este programa es que el sistema de salud del Ecuador ha necesitado cambios estructurales para utilizar eficientemente los recursos. Y por eso se han hecho cambios, por ejemplo, en la forma en la que se realizan las compras, en los sistemas informáticos que tienen que utilizar para que haya trazabilidad de los medicamentos. Desde el Ministerio de Salud Pública también hemos hecho un ejercicio desde que inició la gestión del gobierno para poder ir saldando esa deuda histórica que existe en el sector de la salud, el ir saneando las deudas para enfermedades catastróficas como el tema de las dializadoras, de Solca. Es importante que nosotros justamente tengamos esa inversión en la prevención de la salud, que eso es algo que está teniendo prioridad la gestión de este gobierno. El problema de la salud sí es estructural, pero es un problema que se lo va resolviendo en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, hemos destinado más de 600 millones a pagos en proveedores de la salud. Es un esfuerzo que no ha sido fácil porque no ha sido solo el ir teniendo una continuidad dentro de los pagos que llegan desde el Ministerio de Salud Pública. Además de lo que recibieron hace 2 años. También, exactamente, honrar las deudas de años pasados, que es un peso bastante fuerte, y no solo con los proveedores de la salud. Se ha destinado para proveedores de servicios estatales en estos 2 años alrededor de 9.000 millones y alrededor de 1.400 millones son precisamente para esos
pagos retrasados. Entonces, es un ejercicio de ir estructurando justamente esa liquidez que vamos teniendo y en este último mes vamos a tener más liquidez todavía porque los desembolsos de los multilaterales estaban planificados para el último trimestre conforme se pudo trabajar en los programas con ellos. ¿Y cómo está? ¿Le hace un seguimiento el Ministerio de Finanzas al gasto de los recursos que se entregan? Por un lado, se dice no hay una gestión del presupuesto, hay un gasto no adecuado a lo que entrega Finanzas y por otro lado, el que haya eficiencia en ese gasto. Han habido muchos pronunciamientos erróneos respecto a la ejecución presupuestaria y el Ministerio de Economía y Finanzas publicó un boletín explicando cuál es el nivel de ejecución. El nivel de ejecución presupuestaria es de alrededor del 74%. Aquí hay que hacer una diferenciación en cómo se ejecuta el gasto corriente y cómo se ejecuta el gasto de inversión. El gasto de inversión tiene la particularidad de que una vez que se genera un contrato, de ese contrato se paga un anticipo. Pero ese anticipo, que suele ser del 30, del 40% para adquisición de equipo, contratación de una obra, aunque ya permea la economía, no se contabiliza como ejecución. Eso es un tema contable, se contabiliza como un anticipo. Por eso en el caso de la inversión no basta solo con ver el monto de vengado, que es lo que usualmente utilizan los analistas, sino también verificar cuánto está pagado de anticipo y más que nada cuánto está contratado. En inversión pública tenemos gestionado, es decir, ya contratado el 75% del plan anual de inversiones y se ha generado pagos por alrededor del 70%, incluyendo los pagos de planillas y estos anticipos que no se reflejan en el devengo. Y en el gasto corriente, pues ahí sí es el pago va directo, digamos, no es que hayan muchas contrataciones con anticipo y la ejecución es de alrededor del 73%. Un tema que quiero consultarle más allá de los indicadores positivos, el tema de la proforma presupuestaria 2026. Hay inquietudes, por ejemplo, la seguridad social de la entrega de $2.900 millones aproximadamente. Por un lado, el 40% para el fondo de pensiones y por otro lado, el pago de la enorme deuda que se ha ido acumulando por años para el fondo de salud. ¿Cómo está eso? Nosotros tenemos una proforma que ha sido muy responsable y orientada a fortalecer los servicios públicos. Dentro de esto tenemos que se ha destinado alrededor de 3.600 millones para el Servicio de Seguridad Social, pero aparte, y esto es algo un poco más técnico que no todos lo suelen ver, por ahí escuchaba que no se ha destinado recursos para la deuda histórica del IES, y sí están destinados alrededor de 600 millones, pero esto no se contabiliza en el presupuesto, sino se contabiliza en las cuentas de financiamiento. Es la diferencia entre el análisis sobre la línea, como se le llama el presupuesto, y el análisis bajo la línea, donde está todo lo que tenemos que financiar. Como esta es una cuenta del pasado, se contabiliza justamente en las deudas que tenemos y ahí está destinado un fondo. Hemos trabajado muchísimo nosotros con el IES para firmamos un convenio en el cual se va sincerando la deuda que se tiene con un cronograma de pagos. ¿A cuántos años? ¿10 años? Es alrededor de 10 años. Actualmente, para el siguiente año se destina un monto de 400 millones solo para ese convenio y por eso es que tenemos en el presupuesto alrededor de 600 millones. Adicionalmente a lo que nosotros hemos destinado para la seguridad social como tal. Esto va a cubrir los tres sistemas, ¿no? Los 3.600 millones que están en el presupuesto. Es 2.900 para el IES, para... El 40% del fondo de pensiones. Sí, exactamente, entre otras cosas que están ahí, y tenemos también ISFA e ISPOL. Quisiera, antes de concluir, unas preguntas de rigor que quisiera formularle. Lo del IES ya pro forma. Un tema vinculado con responsabilidad del Servicio de Rentas Internas y que ha habido incluso en Guayaquil acciones de protección, la devolución del IVA. Cierto es que hace unos 3 meses se pagó 4 meses la devolución del IVA. Sin embargo, esto ha llegado hasta mayo. Hay un pendiente de 5 meses de junio a octubre. Sabemos las dificultades en la caja fiscal, pero no se ha continuado con esa devolución. Hay 5 meses pendientes. Hay resoluciones del SRI aprobada la devolución hasta el mes de julio. No así la adjudicación, la entrega de los recursos. ¿Cómo enfrentar esto? Hasta el año pasado, discapacitados, sí, tercera edad.
Es un gasto prioritario para el Ministerio de Economía y Finanzas y lo voy a demostrar con números. De enero a octubre del 2024 se había destinado 262 millones al pago de la devolución del IVA para grupos prioritarios. En el mismo periodo, de enero a octubre de 2025, se ha destinado 328 millones. Es más decir, del año anterior. Mucho más que el año anterior. Es 262 versus 328. Nosotros sí prevemos seguir haciendo los pagos. El mes pasado se hizo un pago fuerte en octubre, justamente, de los 130 millones. Y tenemos previsto hacer un pago que logre ir dando atención a estas devoluciones del IVA del SRI, pero hay que considerar que no es, y esto he hablado mucho yo con el SRI, no es hasta tal mes, no es hasta abril, no es hasta mayo, porque cada persona hace su solicitud de devolución en tiempos diferentes. Hay personas que hacen de 4 meses acumulado, hay personas que hacen de un mes, hay personas que contratan contadores, hay personas que les hacen los familiares una vez al año. Entonces no se puede decir se ha pagado hasta mayo, se ha pagado hasta junio, se ha pagado hasta julio, porque va dependiendo del contribuyente. En cifras, lo que sí podemos decir es que este gobierno el año pasado hasta octubre pagó 262 millones y este año va pagando 328 millones y va a cerrar con un dato superior a lo que se pagó en 2024. El dato de cierre del 2024 fue alrededor de 350 millones y estamos seguros de que vamos a cerrar con un dato superior. Es verdad que hay quienes acumulan y piden de 3-4 meses, pero lo real, quien pidió, por ejemplo, hasta octubre, se puede pedir del mes anterior, quien pidió hasta octubre en noviembre, no ha sido entregado, si no hay resoluciones que está aprobado hasta julio. Quienes no han pedido, claro, queda un hueco, o quienes piden 6 meses, no se puede atender hasta octubre si se ha entregado solo hasta mayo. Esos ya son los cronogramas técnicos del SRI, que yo más bien ahí no intervengo tanto, pero en las cifras de caja fiscal son las que acabo de entregar y esto refleja que es un grupo de atención prioritaria para nosotros también. Caso contrario, no hubiéramos destinado más de 70 millones respecto al año pasado. Finalmente, ¿cómo ve las perspectivas 2026? La apertura a los mercados, acceso a créditos. Realmente va a ser un año de mucho crecimiento, va a ser un año también en el que el Ecuador consolida su posición fiscal y financiera y va a ser un año de atracción de muchos recursos internacionales para las familias ecuatorianas. Cerraremos con un promedio del 4.5% este año, lo cual sería en general los 12 meses muy bueno. Claro que sí. Y más con el índice de actividad económica que tenemos del 4.8. Bien, muchas gracias a la ministra de Economía y Finanzas, Saría Moya. Temas de interés que el país necesita conocer. Y eso hemos hecho una crítica constructiva. En los diferentes sectores debiera posicionarse las tareas que se cumplen. En el caso de finanzas, el manejo de la caja fiscal y los recursos públicos. Ministra, muy amable. Muchísimas gracias. 8:25 minutos, vamos a una pausa y ya volvemos con el exministro de Trabajo, arquitecto Patricio Donoso. Temas de interés en el sector laboral y también el manejo del salario básico en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa